Qué gusto poder estar juntos en esta mañana y sobre todo en esta mañana de calor humano, calor natural. ¿Qué tal con estos días tan cálidos? Según los científicos nos dicen que esta semana va a ser la más caliente de todo el año por una onda de calor que ni ellos mismos esperaban, sino que llegó de muy improviso. Cuando ellos tenían considerado que iba a llover, la onda de calor llegó. Y yo muchas veces me pongo a pensar, seguramente así va a ser cuando el Señor venga. Nos van a estar pronosticando que ya va a haber paz en el mundo, que ya va a haber tranquilidad, que ya vamos a tener una nueva manera de vivir sin violencia. Porque la Escritura dice que cuando la gente diga paz, paz, el Señor va a venir. Y el Señor va a venir por su iglesia. Y como lo veíamos en un estudio hace unas semanas, que es como el Señor lo decía, cuando se vivan los mismos tiempos que en el tiempo de Noé. Y podemos ver que como se vivía en los tiempos de Noé, ya está redactado en la Biblia, son los mismos tiempos y los mismos acontecimientos sociales que en aquel entonces. Así que el Señor, yo creo que está muy cerca de venir. Pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nos hemos identificado tú y yo con algunos personajes bíblicos. Yo creo que cuando hablamos tú y yo de Pedro, nos identificamos con Pedro, de que era berrinchudo, era muy arrojado, era el que tomaba las iniciativas para hacer algo, era violento, tan violento que en una ocasión le cortó una oreja con una espada a un hombre. Así de violento era Pedro. Esa violencia que tenía Pedro era tremenda. Pero aunque era tan violento, tú y yo muchas ocasiones decimos, es que como que mi vida se parece a este hombre Pedro. Y cuando vemos la vida de Pablo, ¿cómo era Pablo? No, pues otro muy parecido. Él era perseguidor de cristianos y tenía cartas que lo amparaban para matarlo si fuera necesario, y fue testigo de cómo apedreaban a los cristianos. ¿Te has identificado con estos personajes? ¿Alguna vez has llegado a pensar o llegado a decir, pues sí, yo me parezco a ellos? Pues vamos a ver un poquito más acerca de Pablo. En el estudio anterior vimos cómo se convierte, pero ahora vamos a ver cómo vivía él. ¿En dónde nace Pablo? ¿Pablo en dónde nació? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Y dice así: el Señor, fíjate lo que Dios decía de Pablo cuando se conocen, cuando en algún momento ellos tienen un encuentro personal. Ve qué dijo Dios de Pablo. Pablo, que era un perseguidor, que era un asesino, que consentía que mataran a los cristianos, que era tan celoso de la obra de Dios. Y te quiero decir algo, era celoso con fundamento, porque él había sido instruido en la religión judía, era un judío.
Y él decía, ¿cómo va a ser posible que Jesús sea el Mesías si yo vi cómo estaba crucificado en una cruz, cómo estaba muerto, y cómo la gente sigue creyendo que él era el Mesías? Con ese pensamiento es que Pablo perseguía a los que llevaban a cabo una religión diferente a lo que él creía que era la religión judía, la religión hebrea. Y decía, no, nosotros tenemos a los profetas, nosotros tenemos los escritos de Moisés, ¿y cómo nos salen ahora de que Jesús era el Mesías? A lo mejor justificado por el tiempo en que ocurrió todo esto, pero ve lo que yo quiero decirte, que a pesar de los antecedentes que tenía Pablo, el concepto que Dios tenía era diferente. Y ese concepto que Dios tiene de ti es el que debemos de enfatizar ahora. ¿Qué piensa de ti Dios? 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, le dice a Pablo, le dice a este Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y Dios te lo está refiriendo a ti el día de hoy. Ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces decir, qué manera de hablar de Dios hacia mí, ¿cómo me dice este? Pues porque te está conociendo apenas. Y dice aquí, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hay ocasiones que cuando tú y yo caminamos sirviéndole a Dios, en ocasiones el padecer es duro, es difícil, es complejo. Pero quiero decirte algo que tú debes de saber, que tú eres un instrumento escogido de Dios y no estás aquí por la casualidad. Eres un instrumento de Dios, como lo dice aquí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y tú tienes que llevar el nombre de Dios aún a la gente que no conoce del Señor y que está alrededor de ti, porque Él es la única respuesta a tu vida y a mi vida. Dios me ha permitido compartirle a hombres y mujeres asesinos, a hombres y mujeres ladrones. Dios me ha permitido compartirle a hombres y mujeres secuestradores, y no tan solo eso, a gente que ha asesinado con un lujo de violencia impresionante. Y te digo algo, cuando yo conocí de Dios, yo no me imaginé que podía hacer eso. Le he compartido a gente que incluso son extorsionadores y que termino orando por ellos. Pero yo te quiero decir que tanto tú como yo somos instrumento escogido para llevar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchas ocasiones sentimos que no tenemos éxito, que no tenemos bendición en lo que hacemos? ¿Sabes por qué llega un momento en que tú te sientes y dices, pero ¿cómo le hago para salir adelante? Porque te falta el que tomes el compromiso con Dios de decirle al Señor Jesús, ¿sabes qué, Señor Jesús? Voy de tomado de tu mano y no me voy a soltar pase lo que pase, y cada día quiero aprender más de tu palabra porque la quiero hacer parte de mi vida. La quiero hacer parte de mi vida, esta palabra tan linda que tú tienes, la quiero poner en práctica, la quiero llevar a cabo. Pero ¿cómo vas a llevar a cabo algo que no sabes? Es como una persona que nunca ha recibido un curso de primeros auxilios. ¿Cómo va a auxiliar a una persona que está enferma o está herida si nunca ha tomado un curso? Pues no va a poder ayudarle en nada. De la misma manera, si tú y yo no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Por qué tenemos tantas dudas en nuestro vivir?
¿Por qué la vida se hace tan compleja y tan difícil en lugar que a través de los años se vaya solucionando? Y esto lo digo más aún por los que conocemos de la palabra del Señor. ¿Por qué no se soluciona el vivir diario? Pero yo te quiero decir, a través de todos estos años que he conocido de la palabra, que es algo precioso y maravilloso cuando le sirves, porque la vida se va solucionando. Y podemos declarar, y yo puedo decir como dice la Escritura: instruye al niño en su camino, instruye al joven en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Porque la vida se va solucionando tanto que no tienes problema, no tienes inconveniente, sino que tú te das cuenta de que es una realidad el vivir con Dios. Pablo, que era un perseguidor, Pablo, que era una persona tan fuerte, tan dura, tan complicada y tan difícil. Ve nada más lo que la Escritura nos dice aquí. En Hechos 21, vamos un poquito adelante. Hechos 21, en el versículo, Hechos 21, versículo 39. Aquí Pablo nos habla de cómo fue toda su vida desde que era un niño. Increíblemente aquí nos lo narran. Fíjate cómo nos dice. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. O sea, descendía de una familia judía que vivía en Tarso. ¿Dónde es Tarso? Turquía. O sea, él nació en Turquía. Ni siquiera nació en Jerusalén, ni siquiera nació en Nazaret o en Belén. No, él nace en Turquía, en una época o en unos años muy semejante al tiempo en que nace Jesucristo. Muy semejante al tiempo en que nace Jesús. Entonces él nace en Turquía. ¿Qué más dice aquí? Soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y decía que no era una ciudad insignificante porque en Turquía, en esa ciudad de Tarso, era una ciudad hasta mucho más importante que Alejandría y mucho más importante que Atenas en cuanto a cultura y conocimiento. Había gente que iba de Alejandría y de Atenas a estudiar a Turquía, a esta ciudad de Tarso. ¿Y por qué nació ahí Pablo? Nace ahí Pablo porque era la ciudad indicada y adecuada para que él creciera. Era la ciudad indicada para que él se preparara y estuviera bien preparado a todo lo que tenía que vivir académicamente. Pero también yo te quiero decir algo. Yo estoy bien consciente que todos necesitamos prepararnos para el vivir y salir adelante. Y que incluso nosotros los mayores tenemos que exhortar a que nuestros jóvenes estudien la palabra y se preparen, porque es el único camino que tienen para salir adelante. La Escritura nos dice, ¿saben quién era el maestro de Pablo? Aquí mismo, en el capítulo 22 podemos encontrar. Capítulo 22, verso 3. 22, verso 3. Este libro de los Hechos que escribe Lucas está lleno de la historia de Pablo, porque es una de las más relevantes, porque como bien lo sabemos, Pablo y Jesús nunca se encontraron físicamente, nunca se conocieron, nunca se vieron. O sea, Pablo era como tú y yo, oía de Jesús, aunque nunca le conoció físicamente. 22, en el versículo número 3, dice: yo de cierto soy judío. Él dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un estudioso de los profetas, tanto de los profetas que habían escrito, los profetas mayores, los profetas menores. Era un estudioso del Pentateuco, y este Gamaliel instruía a Pablo. Ya después él tuvo toda una instrucción secular como soldado, como ciudadano romano, pero antes de todo eso él estaba siendo preparado de acuerdo a la tradición y a las costumbres hebreas, que era en ese momento la escritura. Si tú y yo preparamos a nuestros jóvenes con la palabra del Señor, con la escritura, y crecen, como aquí lo dice, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el que le enseñaba, Gamaliel era el que le daba instrucción y dirección. Pero era un hombre que no dice, era un excelente ingeniero Gamaliel, era un excelente médico, tampoco nos dice aquí que era un excelente abogado, no, que era un hombre estudioso de la palabra y que la transmitía a los jóvenes. Es el mayor seguro que pueden tener nuestros hijos, nuestros nietos, de que sean instruidos en la palabra para tener éxito. Yo le doy gracias a Dios por haber empezado a leer la escritura ya de una manera consecutiva, ya de una manera con esa hambre de aprender del Señor, cuando tenía 24 años. En ese entonces empecé a estudiar la palabra y me di que era la respuesta a mi vivir diario. Problemas y dificultades, claro que los hay. Situaciones muy difíciles y muy crueles, sí, pero yo te quiero decir que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si Pablo no hubiera vivido todo lo que vivió, de nada le hubiera servido, porque todo lo que vivió Pablo a través de los años le sirvió para poder compartir la palabra de Dios con poder y con autoridad. Fíjate nada más, Pablo tenía la nacionalidad romana. Y tú puedes decir, a ver, nació en Turquía, de padres judíos, y se decía hebreo. Y él hablaba hebreo, aunque vivía en Turquía, porque en la casa de él se hablaba el hebreo, independientemente de la lengua turca que tenían en el lugar donde él nació. Pero además Pablo, tú puedes decir, ¿y cómo le hizo para obtener la nacionalidad romana? Los papás de él pagaban tributo a los romanos, porque en aquel entonces el imperio romano era todo. Toda esa zona era el imperio romano, era muy extenso el imperio romano. Y entonces la gente que nacía en las provincias romanas tomaba la nacionalidad romana. Y era una nacionalidad que aún Pablo decía, yo tengo esa nacionalidad, yo soy ese hombre que tiene esa nacionalidad romana. En los versículos estos, miren, déjenme ver. En el capítulo 22, ahí donde estamos, versículo 25, nos vamos a dar cuenta por qué tenía la nacionalidad romana. Dice, pero cuando le ataron con correas, imagínate, Pablo estaba capturado. Aquel hombre que era el celoso perseguidor de los cristianos, ahora un grupo que perseguía a los cristianos dice que le tenía atado con correas. Y Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y yo creo que el centurión se quedó, ay, no me digas que tú eres romano, Pablo. Versículo 26.
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, a una persona en mayor autoridad con él, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo contestó: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. El tribuno dio mordida para ser ciudadano romano. Y Pablo no, sino Pablo nació. Y yo te quiero decir que tú has nacido con una ciudadanía impresionante. Tienes la ciudadanía del reino de Dios. Amén. Tú tienes esa nacionalidad por nacimiento. Eres hijo de Dios. Si Pablo presumía de ser romano, tú y yo más tenemos que presumir todavía por ser ciudadanos del reino de Dios, porque ahí nacimos ya, y porque Dios te escogió, y por eso estás aquí hoy, para que tú seas un precursor de la palabra del Señor. A tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas, de decirles: hay una vida victoriosa. ¿Cuántos no quisiéramos ver a nuestros nietos aquí? Bueno, yo los quisiera ver hasta de visita, ¿verdad? Pero ¿cuántos no quisiéramos ver a nuestros nietos alabando al Señor? Yo me gozo cuando mi hija Ana me manda fotos de los nietos cantándole a Dios, sirviéndole a Dios. Se goza uno. Cuando vemos a nuestros hijos sirviendo y cantándole a Dios, ¿cómo te sientes? Aquí Pablo presumía y le dijeron: ¿tú eres ciudadano romano? Sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Yo lo soy de nacimiento. Tú pagaste, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego, ven nada más, versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y es que, ¿sabes qué? Como ciudadanos romanos, ellos tenían el derecho de ser enjuiciados antes de que los azotaran, antes de que los flagelaran, antes de que los amarraran. Ellos tenían ese poder solo por ser romanos. Y aún si había un juicio, ellos podían decir: bueno, yo quiero mi juicio, pero delante del César. A ese nivel eran. Así es que cuando alguien te condene, cuando alguien te señale, cuando alguien te maldiga, cuando alguien quiera hacerte sentir mal o causarte el decir: bueno, pero es que tú eres una persona no digna de Dios, ¿sabes qué le puedes decir? Pero yo soy cristiano. Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Y como hijo de Dios, el único que me puede juzgar es Dios. ¿Y cuántos levantan juicio contra ti? Hijo. ¿Alguna vez han levantado juicio contra ti? ¿Sí te han enjuiciado? Y fíjate, yo creo que han de ser personas mejores que Dios todavía. Porque Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, dijo: yo no he venido a juzgar, yo he venido a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Yo los vine a convencer, pero yo no he venido a juzgar este mundo. ¿Y nosotros qué buenos somos para juzgar? Digamos, a ver, ¿qué podríamos decir de Raúl? No, no es cierto. Pero podríamos juzgar. ¿Y será bueno? ¿Qué podrían decir de mí? Pero no hemos venido a juzgar. Hemos venido a ser convencidos tú y yo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando tenemos esa convicción de decir: sí, Señor, yo he pecado,
Sí, Señor, yo he hecho lo injusto delante de ti. Sí, Señor, yo no he crecido con una vida digna. Abogado tenemos a Jesucristo el justo, que es bueno y fiel para perdonarnos. Ve nada más Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, dirigía a la oposición hacia los cristianos. Y siendo que dirigía a este grupo opositor de los cristianos, ¿qué fue lo que sucedió con él? Fue un hombre digno de Dios. Y nunca tuvo en él ese sentido de tristeza, de dolor, de ansiedad. Imagínate cuando Pablo decía: ¿cómo? ¿Jesús es el Mesías? Y después de que tuvo ese encuentro personal con Jesús, dijo: no tan solo es el Mesías, es el verdadero Hijo de Dios. Y sabes que todas esas personas que quisieras ver tú un día aquí, Dios ya te lo ha concedido. Lo que nos falta es traerlos a que tengan ese encuentro personal. Traerlos a que tengan ese encuentro personal. ¿Cómo conoció Pablo de Dios? Cuando le dijeron: ve y sacrifica a los cristianos de Damasco. Y él allí iba en el camino cuando Dios lo detuvo y se convirtió. De esa manera es Pablo. Ese Pablo con el que tú y yo nos identificamos y decimos: no, pues es que yo soy tan valiente como él. Bueno, pues ahora te quiero decir que instrumento escogido eres tú para proclamar las buenas nuevas. Y que la mejor solución que tenemos es en el justo momento en que tú y yo levantamos nuestra mano y decimos: Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero compartir la palabra de Dios. Bueno, pues ¿cómo la vas a compartir si no lo sabes? Yo quisiera que cada semana alguien me dijera: yo quiero hablar hoy de Dios, déjame compartir. Yo tengo un estudio aquí, Dios me ha dado una palabra para la congregación. Pues adelante, vente, vamos. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque como en la escuela, ¿qué pasaba en la escuela cuando estudiábamos? La maestra nos daba un tema y nos decía: estudia ese tema y lo vas a exponer delante de tus amigos, y vas a traer una cartulina y vas a traer todo lo necesario que sepas para dar esa palabra. ¿Y verdaderamente lo hacíamos o qué sucedía? ¿Verdaderamente compartíamos, dábamos el tema en el salón de clases o no? Pero yo te quiero decir algo: si no estamos preparados, ¿cómo vamos a hablar? Cada cuanto tú les das un tema bíblico a tus hijos y les dices: te lo voy a leer, te voy a decir de qué se trata y después tú me lo explicas. Hay ocasiones que ni nosotros lo estudiamos, pues ¿cómo se los vamos a dar a ellos? Por eso Pablo fue preparado en su casa como hebreo, con el idioma hebreo, después estudioso con Gamaliel, y fue un hombre preparado y instruido como ciudadano romano para poder manejar las armas seculares, pero con todo el poder de Dios. Hay un proverbio judío que dice: el que no enseña a su hijo un oficio, el que no enseña a su hijo un oficio, lo enseñará a ser ladrón. Nuestros hijos deben de conocer un oficio. Y si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos un oficio, los enseñamos a ser ladrones. Así dice, es un proverbio judío. Pablo, además
de haber sido hebreo, ciudadano romano y no sé cuántas características más, era participante del Sanedrín, era un político, era una gente muy reconocida. ¿Sabes qué le enseñó su papá a hacer? Tiendas, a coser tiendas. Antes vivían en tiendas en el desierto. Y dice que en una ocasión estuvo en la casa, ay, ¿cómo se llamaban estos? A ver, déjame ver si lo encuentro. 18. Mira ahí en Hechos 18. Dice aquí, Hechos 18. Después de estas cosas, 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, Pablo tenía un oficio. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo sabía hacer algo. Yo te quiero preguntar, ¿qué saben hacer tus hijos? Pues sí saben hacer algo. Si tus hijos fueran a pedir trabajo, ¿de qué pedirían? Miren, denme de lo que sea. Yo me aplico y lo hago. Será. Sí, de lo que sea. No. ¿Qué sabe hacer? Lo que sea. Ustedes pónganlo, le dicen cómo y él lo hace. De lo que sea. Sí, de lo que sea. Bueno. Vamos a abrir una licenciatura en lo que sea. Por lo menos a lavar coches. Les quedan los vidrios limpiecitos cuando lavan las ventanas de la casa. Ahora imagínate a lavar un coche. Sí, lo lavarán y lo pondrán bonito. Quiero decirte algo. Dios lo que quiere es que tú y yo estemos preparados y que no se nos olvide este versículo fabuloso. 18:9 de Hechos. 18:9 de Hechos. Ahí mismo, ahí cerquita, ¿qué dice? Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. Y esto es para ti y para mí directamente. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo. Ve nada más lo que Dios te está diciendo hoy. No temas, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y sabes que esa es una promesa para ti? Instrumento útil eres para proclamar las buenas de Dios. Y además de eso, instrumento eres escogido tan de Dios que el Señor te dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿De cuántas nos ha salvado el Señor? ¿Alguna vez te has visto cercano de la muerte? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué te sacó el Señor? ¿Y por qué estamos bien ahora? ¿Sabes para qué? Para servirle a Dios.
para servirle, para ser instrumento útil al Señor. ¿Y sabes qué fue lo que termina haciendo Pablo? Ya no quiero seguir alargando este estudio, pero ¿sabes qué es lo que hacía Pablo? Terminaba orando por las personas. Por el tribuno terminó orando y les decía, pues hagan una oración conmigo. Y había gente que le decía, mira Pablo, ya no me sigas diciendo porque por poquito me persuades a ser cristiano. Te faltó un poquito, Pablo, para hacerme cristiano. Pero oraba. Y hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, de acuerdo a esa promesa que hoy hemos visto, seamos ese instrumento escogido de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos declarar que instrumento escogido somos, Señor Jesús, para llevar las buenas nuevas. Instrumento tuyo, Señor Jesús, somos para compartir con ese poder, con esa autoridad, con ese denuedo. Ayúdanos, Señor, si nos hemos identificado con Pablo, si nos hemos identificado con Pedro por el carácter. Ahora ayúdanos a ser esos valientes que arrebatan el reino de los cielos, Señor Jesús. Porque no nos has dado un espíritu de temor, sino nos has dado un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Señor Jesús, llévanos con ese poder, llévanos con esa autoridad. Llévanos, Señor Jesús, con ese cuidado y con esa bendición que solamente viene de ti. Y no permitas, Señor Jesús, que ningún ataque del maligno prospere en contra nuestra, sino que tú nos lleves con ese cuidado y con esa bendición cada día de nuestra vida. Ayúdanos a ser ese instrumento escogido y que nuestro vivir diario prospere, así como nuestra alma va a prosperar y nuestro espíritu se va a fortalecer con tu palabra. Hoy sabemos, Señor Jesús, que la única respuesta auténtica a nuestro vivir es a través de esta valiosa palabra que nos has dejado como testamento. Te damos gracias por la vida de Pablo, porque ahora podemos tomar de ahí las cosas más grandes y preciosas que cada día tú nos das. En el nombre de Jesús yo te doy gracias